Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hombre, bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, a ver. Pues por la tristeza que tenemos Ya, todos, claro, pero bueno, claro. Pues por contar por qué ha acabado ahí Almudena Grandes, porque yo creo que al margen de que a lo que ha contado la historia, de que les ha gustado, le gustó a Luis y a ella ese cementerio, porque es una maravilla de cementerio, yo recomiendo siempre su visita porque es un paseo por la historia de España, es un paseo entre el libre pensamiento. Pues yo creo que como tiene una historia muy chula y muy curiosa, creo que ya pues conviene conocerla, así que vamos a ello. Y vamos a aclarar primero a qué llamamos en España cementerio civil. Cementerio civil es un cementerio en el que un señor con faldas y alzacuellos no ha echado esa agüita del grifo que llaman bendita, es tierra limpia. No confundir la palabra civil con municipal. Municipal es un cementerio de gestión pública y dentro de ese cementerio municipal, aunque apartado para que no se contaminen los muertos del Club Católico, esa fue la idea inicial, los municipios se vieron obligados a construir por exigencia de la Iglesia otro recinto que llamamos civil, para enterrar a los que la Iglesia pues no quería, ¿no? Un cementerio civil, por tanto, es un cementerio libre, es un cementerio en el que tienen cabida todos los ciudadanos, sin distinción de raza, ideología, creencia, origen, sexo, pensamiento o condición. Un cementerio civil es un cementerio tolerante con todo el mundo, y a ese cementerio ha querido ir Almudena Grandes. Supongo que ha sido pues una decisión premeditada, no ha sido así a lo loco, ¿no? Como también así lo decidió, por ejemplo, Pío Baroja en su momento, que dijo, yo al civil, y ni se les ocurra llevarme al otro lado, ¿no? Y aclarar también que aunque seguimos llamándolos así, cementerios civiles, ya no existe esa distinción desde la llegada de la democracia. Porque un municipio no puede ahora, con la democracia, discriminar a los ciudadanos a la hora de enterrarse. Bueno, el Madrid ultraderechista que sufrimos ahora, yo creo que volvería a hacerlo si pudiera, Pero lo que pasa es que no puede. Si pudiera, volvería a decir a dónde debe ir cada muerto. Aunque ahora ya son los muertos los que deciden a dónde quieren estar. Por eso Almudena ha querido estar con Baroja, ha querido estar con los primeros presidentes republicanos, ha querido estar con la gran Carmen de Burgos, la colega Colombine, con Giner de los Ríos, con todos los demás de la Institución Libre de Enseñanza, con Julián Besteiro, con Francisco García Lorca, con Arturo Soria, con Blas de Otero, bueno, y con tantos y tantos librepensadores que no pertenecían a la secta, o que incluso perteneciendo fueron rechazados, que esto es lo más grande, ¿no? Rechazados por la intolerante, fanática, intransigente e impía Iglesia Católica. Por si a alguien no le ha quedado claro, los cementerios civiles nacen por imposición de la Iglesia. Exactamente, así es. Pero lo más grande es que no pagaba la Iglesia. Exige, pero no paga. Exigía que los municipios se gastaran los cuartos para ella decidir a dónde tenía que ir cada muerto. Eso es lo que vamos a contar. Vamos al principio de esta historia, porque esto tiene un recorrido histórico muy poco conocido. Hasta finales del siglo XIX, la gestión de la muerte en España ha sido monopolio de la Iglesia, y con la muerte se han forrado a lo largo de los siglos. Solo la Iglesia cobraba por enterrar a un ciudadano. Este es uno de los ingresos más jugosos que mantienen en este país, porque aún lo mantienen en muchas partes, aunque ya en menor medida. Además, ya sabemos del de no pagar impuestos, ¿no? Y que tengamos que pagarle la nómina, hasta los ateos. Antes todo el mundo se enterraba en las iglesias, no había otro sitio, ¿no? Si pagabas mucho y pagabas bien al cura, te enterrabas en buena sepultura en una capilla funeraria o en suelo del templo. Todos hemos visto esas iglesias repletas de lápidas, ¿no? Entonces ahí estabas identificado. Si pagabas menos, te llevaban a la cripta, y ahí ya sin lápida identificativa, como ocurrió con Miguel de Cervantes, por ejemplo. Y si ya eras pobre de solemnidad, te hacían el favor de enterrarte fuera de la iglesia en un agujero miserable pegado al muro de la iglesia. Pero si no tenían dinero, que les dieran directamente. De todas formas, Nieves, llegaría un momento en que las iglesias saturarían, ¿no? Vamos, por pura lógica. Claro que por pura lógica. Las iglesias saturaron hasta límites que son asquerosos hasta de relatar, Hasta los que iban a misa salían infectados. Las
Las epidemias de cólera estaban a la orden del día por culpa de esos enterramientos tan poco higiénicos, ¿no? Y entonces se ordenó a las ciudades y pueblos, estamos haciendo un recorrido muy rápido, de cómo fue esto. Entonces se ordenó a las ciudades y a los pueblos la construcción de cementerios extramuros de las ciudades para liberar a las ciudades de las epidemias. Esos cementerios construidos con dinero de las ciudades, de los pueblos, fueron entregados para su gestión también a la Iglesia. Con lo cual el negociazo eclesiástico pues iba más, fue creciendo, porque encima les regalaron unos recintos en los que no habían invertido ni un duro, pero todo lo que ingresaban era para ellos. Solo tenían que enterrar y cobrar, enterrar y cobrar, enterrar y cobrar. Por supuesto, todo muerto que la Iglesia no quisiera aceptar era inmediatamente rechazado y había que llevárselo, bueno, pues a mitad de un descampado, hacer un agujero y ahí enterrarlo. Hasta que tras mucho enterrar y cobrar, y no hacer ni el huevo, ni el más mínimo mantenimiento de ningún recinto, también los cementerios colapsaron, todo colapsaba. No exagero cuando digo que los muertos los metían en las fosas a empujones, directamente. Por supuesto, todo lo que cobraba la Iglesia por tumbas a perpetuidad era mentira también, porque en cuanto podían, exhumaban, mandaban los huesos a la fosa común, al osario, y revendían la sepultura. Y así llegamos a finales del siglo XIX, cuando la situación de los cementerios, y ya si nos venimos a Madrid, porque lo que hemos contado hasta ahora es una situación muy general en toda España, pero sobre todo en las grandes ciudades y ahora ya en Madrid, la situación se hace absolutamente insostenible. Los cementerios se habían convertido en auténticos focos de infección, pues gracias a la total dejadez de sus gestores, que eran, bueno, pues los distintos arzobispados en España, ¿no? Y porque el único afán que había era el de recaudar. Ahí es cuando el gobierno de la nación decide tomar medidas. Hay que crear cementerios municipales, pero gestionados ya por los municipios, con personal municipal, ¿no? Y lo hace por decreto ley. Y en Madrid la orden fue especialmente contundente, especialmente enérgica. Había que construir inmediatamente un gran cementerio y clausurar los eclesiásticos. He ahí el cementerio del Este, llamado luego el cementerio de la Almudena, ¿no? Pero el concurso del cementerio no salía, los proyectos se morían en los cajones, la prensa reclamaba el cementerio, los vecinos reclamaban ese cementerio, pero aquello no salía, no tiraba para adelante. Los periódicos utilizaban eufemismos del tipo: existen influencias poderosas y fuertes intereses que vienen dificultando desde hace tiempo la creación del cementerio municipal. Ahí está el fuerte interés, el dinero, el money. Claro, bueno, influencia poderosa era la Iglesia, sin duda, claro. O sea. Claro, esa era. Lo que pasa es que no se mencionaba directamente. Ya. Todos sabían que era la Iglesia y sabían las amenazas que el arzobispado de Toledo, porque Madrid entonces era el arzobispado de Toledo, de quien dependía la capital, ¿no? Pues ese arzobispado de Toledo lanzaba unas amenazas tremendas. El mismo día que alguien se atreviera a cerrar los cementerios de las sacramentales, los cementerios eclesiásticos, también cerrarían todas las parroquias de Madrid. No habría servicios espirituales para los madrileños. Y así de claro, la Iglesia había amenazado con una huelga de misas. Es la única vez que se conoce en la historia de Madrid. Qué curioso, ¿no? Sí, es la única vez que se amenazó veladamente diciendo, y fíjate, los madrileños diciendo: qué horror, no puedo ir a misa, voy a ir al infierno si voy a misa, ¿no? Así es el terror con el que les tenían atenazados, ¿no? Se sabía que el proyecto que iba a salir adelante para el primer gran cementerio de Madrid, que era moderno, era europeo, era impecable en cuanto a medidas sanitarias, ajardinado, como luego fue también el de Montjuic y otros tantos en toda España, ¿no? Pues ya no iba a estar gestionado por las sotanas, iba a estar gestionado por el municipio. Y encima es alucinante, para no molestar a la Iglesia, el proyecto incluía un recinto separado, tan digno y tan ordenado y tan limpio para enterrar a los que la Iglesia iba a rechazar. Pero bueno, ni así, no había forma. La Iglesia dice que de eso nada. En los muertos y en la muerte mando yo. Y si estoy mangoneando a todos los muertos de este país desde hace 10 siglos, pues no voy a perder ahora el negociazo que tengo, ¿no? Y ahí empieza una salvaje pugna económica. Hasta que el ministro de la Gobernación, que además era conservador, Romero Robledo, se infló del todo y el 1 de septiembre de 1884 entró
hizo que entrara en vigor la Real Orden que ordenaba la inmediata clausura de 8 cementerios de Madrid, pero de un día para el siguiente, de 8 cementerios eclesiásticos, porque de ellos procedían las epidemias que estaban tumbando a los vecinos. Bueno, además del nauseabundo olor que los vientos metían en las casas. Pestazo. Y que sí, tremendo. Oye, ¿y cómo reaccionó la Iglesia ante la orden de cierre? Porque claro... Sí. Malamente. La Iglesia era una sociedad anónima que tenía el monopolio de los servicios funerarios. Los madrileños muertos eran para la Iglesia pues una fabulosa fuente de ingresos, porque no se enterraba a nadie que no pagara una cristiana sepultura, ¿no? En fin, cuando ve que le clausuran los cementerios eclesiásticos, se agarran un cabreo del 7 y se niegan a bendecir el cementerio del Este, el cementerio de la Almudena, para convertirlo en camposanto. Y encima el arzobispado de Toledo, muy mosqueado por la creación de ese otro recinto civil pensado para ateos, suicidas, herejes y resto de malvivientes, donde ahora está Almudena Grandes, ¿no? Que era un recinto tan digno como el católico, ¿no? Es decir, la creación de ese cementerio civil que se proyectó para no molestar a la Iglesia, acabó molestando a la Iglesia. No querían un cementerio para los pecadores, querían que los pecadores no tuvieran cementerio. La negativa de la Iglesia para bendecir la parte destinada a los católicos, incluso a los católicos pederastas, mira tú, a los curas, fue un chantaje incalificable, porque muchos madrileños tenían terror a no ser enterrados en tierra bendecida. ¿Y cómo se acabó solucionando el desencuentro? Con dinero. Con dinero, claro. Esto se soluciona con dinero. Sí, la Iglesia solo buscaba rentabilidad económica, ¿no? Y ante la negativa del arzobispado a bendecir la parte católica, cuentan que el propio Alfonso XII presionó para conseguirlo acompañando el primer cortejo fúnebre que llegó al cementerio civil. Era septiembre de 1884 y según unos era una joven suicida, según otros dicen que era una joven protestante, pero era una chica que tenía 20 años, se llamaba Maravilla Leal. Con su presencia en ese primer enterramiento en el cementerio civil de Madrid, Alfonso XII dio por inaugurada la parte civil del primer cementerio municipal de Madrid y así presionó al arzobispado para que no demoraran más la bendición del otro lado, de la católica, ¿no? Si el rey de España legitimaba el cementerio civil con su presencia, ¿quién se iba a negar a bendecir la parte católica, ¿no? Y efectivamente, 4 días después se bendijo la Almudena, pero no sin antes de que la Iglesia les robara a los madrileños, porque esto fue un robo, 5 pesetas por cada enterramiento de adulto y 2,50 por el enterramiento de cada párvulo, sin hacer nada, ni inversión, ni cuidados, ni nada de nada, cobrando por hacer nada. Pero bueno, así nació el Cementerio Civil de Madrid, ese al que ha querido ir Almudena Grandes, porque es el de los librepensadores, el de los antifascistas, el de los tolerantes y el de las buenas personas como ella. Toda una vida estaría contigo. Mañana repetimos, Nieves. Un beso. Cuídate mucho, un abrazo. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.